Bueno, listo, bienvenidos de vuelta. Entonces vamos a repasar qué es lo que hemos hecho. Nosotros estamos analizando lo que son los momentos de inercia y nosotros calculamos el momento de inercia con base a un eje que pasa por el centro de masas. Entonces la posición del centro de masas viene dada por esta expresión que tiene dos componentes. Esta es su componente X, esta es su componente Y. Pero como nuestro sistema de coordenadas está sentado justamente en el centro de masas, aquí podemos ver que la posición del centro de masas es justamente el origen y por lo tanto la componente X me da 0 y la componente Y me da 0. Y desde ese punto, pues el momento de inercia que se siente por el eje que pasa por el centro de masas viene dado por esta expresión donde este Rn cuadrado es la distancia que hay de alguna partícula de las que conforman mi objeto al centro de masas. Ahora vamos a imaginarnos que hay otro eje, este eje verde, que es paralelo al eje que pasa por el centro de masas. Este eje está a una distancia d y en posición x', y'. ¿Eso qué quiere decir? Que naturalmente d al cuadrado es x' al cuadrado más y' al cuadrado. ¿Claro? Donde uno hace uso aquí de Pitágoras, donde esto es x', este cateto es y' y por lo tanto esta distancia al cuadrado es x' al cuadrado más y' al cuadrado. Ahora vamos a calcular entonces cuál es la distancia que hay desde un corpúsculo de los que forman el objeto a el eje. Entonces, esto lo vamos a llamar Rn'. Por Pitágoras tenemos que Rn' al cuadrado va a ser la suma de los cuadrados de estos dos catetos que están aquí resaltados en rojo. Este cateto, si toda esta distancia es yn y esta es y', va a ser simplemente yn menos y'. Y este otro cateto que si esto es xn y esto es x', este cateto va a medir xn menos x'. De manera que esta distancia Rn' no es otra cosa que xn menos x' al cuadrado más yn menos y' al cuadrado, como se puede ver en este triangulito rojo de acá. Listo, ya tenemos las herramientas para calcular el momento de inercia que tendría el objeto cuando gira alrededor del eje paralelo al eje que pasa por el centro de masa. Sería la suma sobre los corpúsculos de la masa de cada uno de los corpúsculos por la distancia al cuadrado de cada uno de los corpúsculos al eje verde que viene dada por esta expresión de arriba. Como tiene estas diferencias al cuadrado, son binomios al cuadrado, los desarrollamos. Esto es el primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. De la misma manera aquí, el primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y ahora vamos a tomar estos dos, entonces me queda suma sobre n, mn, xn al cuadrado más yn al cuadrado. Ahora tomamos estos dos, suma sobre n más a enésima, x' al cuadrado más y' al cuadrado. Aquí tomamos el menos 2, este x' no depende de n, puede salir de la suma y me queda suma sobre n, mn, xn. Y finalmente este de acá abajo, menos 2, que es una constante, y', que es una constante, suma sobre n, mn, yn. Y vamos a empezar a darnos cuenta. Xn al cuadrado, yn al cuadrado es justamente Rn cuadrado. Entonces esto me queda suma sobre n, Rn cuadrado, más suma sobre n, mn, y esto es x cuadrado, x' al cuadrado más y' al cuadrado. Eso es justamente d cuadrado.
Entonces aquí tengo d cuadrado, esta suma de acá, y este término de acá es la posición de la coordenada X del centro de masas, pero desde un sistema de coordenadas que está en el centro de masas, de manera que esta suma de acá es 0. Esta suma de acá es de nuevo la componente Y de la coordenada del centro de masa medido desde un sistema que se sienta en el centro de masas, de manera que esta suma también es 0, quedándome entonces estas dos expresiones. Esta primera expresión es justamente el momento de inercia calculado para el eje que pasa por el centro de masas. Esto es la distancia entre los dos ejes y esta es la suma de las masas de cada una de las partecitas, es la masa total del sistema. Y esto se llama el teorema de ejes paralelos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Está claro para ustedes el desarrollo que hicimos? Vale, perfecto. Entonces vamos a aplicar el teorema de ejes paralelos a algo que nosotros ya hicimos, al cálculo del momento de inercia de una varilla. Nosotros lo hicimos, una varilla de densidad lineal de masa constante. Nosotros ya lo hicimos para el caso de un eje que pasa por un extremo de la varilla. Ahora vamos a hacerlo para un eje paralelo, pero que pasa por el centro de masas. Entonces vamos a hacer el dibujito de lo que nosotros hemos hecho. Aquí estaba el eje. Este es el eje prima. Aquí está la varilla. ¿Listo? Y nosotros calculamos que el momento de inercia alrededor de este eje, donde esta varilla tiene una longitud L y una masa M, era 1/3 de la masa por la longitud al cuadrado. ¿Mm? Ahora nosotros vamos a tomar la misma varilla y vamos a calcular cuál sería el momento de inercia que tiene esta varilla cuando el eje alrededor del que vamos a rotar pasa por el centro de masa. O sea, queremos calcular el momento de inercia de un eje que pasa por el centro de masa. Y aplicamos el teorema de ejes paralelos. Entonces, I' es igual a el momento de inercia que pasa por el centro de masa más la distancia al cuadrado a la que se encuentran los dos ejes por la masa. ¿Mm? Nosotros conocemos I', conocemos el momento de inercia de la varilla alrededor de este eje de acá. ¿Mm? Esta es nuestra incógnita, la masa la conocemos, lo único que nos queda por determinar es D. ¿Cuánto mide D? ¿Mm? ¿Alguna idea de cuánto mide D? Nosotros estamos en el siguiente caso. Nosotros estamos en el caso en el que esta es una varilla con densidad de masa uniforme, ¿cierto? O sea, no tiene ninguna distribución particular de masa. ¿Por dónde esperaría yo que pasara el centro de masas entonces? ¿En qué posición geométrica? Ninguno tiene una idea de por dónde pasaría el centro de masas, dónde estaría ubicado el centro de masas de una varillita con distribución lineal de masa uniforme. Muy bien.
En L medios, exacto. Entonces la distancia entre los dos ejes sería L medios, porque el centro de masas pasaría por toda la mitad de la varillita, mientras que este eje está en un extremo. Entonces reemplacemos esto. Esto es igual a el momento de inercia del centro de masas. Bueno, este nosotros ya lo habíamos calculado. Esto es 1/3 de la masa por L cuadrado es igual al momento de inercia en el centro de masas más la distancia al cuadrado. Eso quiere decir este número de aquí al cuadrado, o sea, L al cuadrado sobre 4 por la masa, de donde nosotros queremos despejar el momento de inercia del centro de masas, y esto sería igual. El L al cuadrado por M aparece en ambas partes, L cuadrado M, factor de 1/3 menos 1/4. Y esto es igual a L cuadrado M, y aquí tendría 3 por 4, 12, 1 por 4, 4, menos 1 por 3, 3. Y esto es igual a 4 menos 3, 1/12 de la masa por la longitud al cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que el momento de inercia de una varillita cuando, cuando rota alrededor del centro de masas o de un eje que pasa por el centro de masas es 1/2 de la masa por, perdón, 1/2 no, 1/12 de la masa por la longitud de la varillita al cuadrado. ¿No? Entonces, si ustedes miran lo que aparece en las guías que voy dejando en la carpeta compartida, ustedes pueden ver que allí hay una tablita con momentos de inercia de algunas figuras geométricas. Nosotros hemos trabajado las dos primeras. En el primer ejercicio de hoy calculamos el momento de inercia que tendría una varilla cuando tiene un eje en uno de sus extremos, y efectivamente vimos que nos dio 1/3 de ml cuadrado. Eso lo hicimos fragmentando o haciendo una partición sobre esta varilla y sumando las masas de los diferentes pedacitos. Y también calculamos el momento de inercia de la varilla cuando el eje va por toda la mitad. Y nos damos cuenta que aquí el momento de inercia, 1 sobre 12 ml cuadrado, también lo pudimos calcular, pero en este caso lo hicimos utilizando el teorema de ejes paralelos, conociendo este momento de inercia. ¿Listo? Como se pueden dar cuenta, los resultados que nosotros hemos obtenido coinciden con lo que está aquí en la guía. Bueno, listo. ¿Alguna pregunta hasta allí? Bueno, vamos a mirar lo siguiente. Bueno, una anotación final aquí, y es que el momento de inercia desde el centro de masa siempre es menor al momento de inercia de algún otro eje paralelo. ¿De acuerdo? Porque esta cantidad que sumamos acá siempre es positiva. Listo. Entonces vamos a mirar un nuevo concepto que, como habíamos hablado en la introducción del día de hoy, nosotros ya tenemos casi todo para armar la segunda ley de Newton para el movimiento rotacional de un cuerpo rígido. Nosotros sabemos que tenemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y ya sabemos que este se traduce en una aceleración angular y que este se traduce en un momento de inercia. Aún nos queda saber en qué se traduciría la fuerza para tener el equivalente de la segunda ley de Newton. Y para eso vamos a introducir un concepto que es el concepto de torque. ¿Mm? Para el concepto de torque vamos a tener que primero fijar una idea. Imaginémonos lo siguiente. Resulta, nosotros ya tenemos un amigo
muy conocido por todos. Y es el Brian. Resulta que el Brian iba de viaje y se ha pinchado. Aquí está. La última vez que él había llevado las llantas a mantenimiento, utilizaron una pistola neumática para asegurar los pernos. Pero cuando él fue a mirar en su bodega, resulta que encontró lo siguiente. Resulta que encontró una cruceta que tenía unos manguitos muy pequeños. Entonces, si los tornillos están muy apretados y él tiene una cruceta que la cruz, es decir, que esta parte perpendicular es muy pequeña, ¿ustedes creen que le funciona o no le funciona? No, no funciona. ¿Qué necesitaría Brian? Él necesitaría buscarse una cruceta cuyos brazos sean muy largos, ¿cierto? Entonces él necesita buscarse una cruceta cuyos brazos sean muy largos, o al menos más largos que los que él tendría. Aquí está. Entonces, esta de acá no le funciona al Brian, mientras que esta otra sí le funciona. Ese no es un aparato eléctrico, un aparato que tenga potencia por sí mismo. Brian va a hacer la misma fuerza en ambos casos, pero entre más largo sea el brazo, mayor es la palanca que puede hacer Brian. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este concepto de torque está muy relacionado con la palanca. ¿De acuerdo? Ahora bien, veamos otro esquema. Ahí está la llanta. Estamos viendo un poco más de cerca la llanta. Y ahora el Brian va a colocar, nosotros estamos así viendo, y el Brian va a colocar su copa acá. Entonces este es el que va a cambiar. Y él tiene acá, entonces, pone su copa y aquí está la cruceta, ¿sí? Entonces estamos viendo así, la llanta que él está cambiando está paralela al tablero y él pone su cruceta. Ahora, él va a poner sus brazos, tiene que poner su brazo a cada lado. Ahora pregunto, si él hace fuerza así hacia afuera, este caso uno tira hacia afuera, ¿va a lograr soltar el perno? ¿Sí? Si él coge y tira hacia afuera, en esta dirección, ¿va a lograr soltar el perno? ¿Ustedes qué creen? No, ¿cierto? De ninguna manera. Ahora, veamos el caso 2. El caso 2 es que este brazo va a hacer fuerza hacia arriba y este también va a hacer fuerza hacia arriba. ¿Lograría hacer girar el perno?
No lo lograría, ¿cierto? Veamos otro caso. El caso en el que él hace la fuerza hacia afuera. ¿Lograría mover el perno? Tampoco. Solo va a haber una configuración que es la adecuada para lograr hacer mover el perno. Esto es 4. Que aquí haga fuerzas en esta dirección y aquí haga fuerza en esta dirección. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, allí, cuando hace así, ahí sí logra hacer mover la cruceta y por lo tanto el perno. Entonces, tenemos dos condiciones para que haya rotación. ¿Cierto? Para que la palanca funcione. Y entonces haga empezar a mover, rotar el perno, es decir, cambie el estado de movimiento del perno, del tornillo, pues. Y para eso se requiere no solamente que haya una fuerza, sino que la fuerza tiene que ser tangencial. O en otras palabras, solamente la componente tangencial de la fuerza funciona, ¿cierto? Si este va a ser el centro de movimiento, entonces solamente aquellas que sean tangenciales. ¿Mm? Esta, por ejemplo, pues no, esta que sale del tablero, pues va a ser paralela al eje, no va a mover, no va a generar movimiento alrededor del eje. Entonces, las fuerzas que van a lograr movimiento alrededor de este eje, si el eje sale del tablero, son aquellas fuerzas que están en el plano. Entonces, las opciones 1, 2 y 4. La opción 2, la opción 1 no es tangencial, ¿cierto? O sea, no solamente tiene que estar en el plano, si además, si este es el eje, el movimiento tendría que ser sobre el plano. Esta no es tangencial, un círculo alrededor de este eje. Esta no es tangencial. Estas dos son tangenciales, pero la idea 2, esta es tangencial, pero esta va en una dirección y esta haría en otra dirección, no van bien. En cambio, estas dos sí siguen en la misma dirección. Entonces tiene que ser, la fuerza debe ser tangencial y la otra es que hay un brazo. ¿Cierto? Porque si el Brian hace la fuerza aquí, no funciona. ¿Mm? O sea, a distancia cero del eje tampoco va a funcionar para generar una rotación. Entonces la fuerza se debe aplicar con un brazo. Entonces, imaginemos que aquí está el eje. ¿No? Aquí este es la distancia, el punto en el que se va a aplicar la fuerza. Sí, ahí hay una partícula quizás y sobre ella se va a aplicar una fuerza. Esa fuerza puede tener dos componentes. Una componente radial y una componente tangencial. ¿Mm? Este que está acá, sí,
sería el ángulo entre los dos vectores. Entonces, la componente tangencial de la fuerza sería la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo. Entonces, yo voy a denotar el torque con la letra T, pero griega, que se llama tau. Sí, a veces lo pinto así o a veces lo pinto así. El torque, entonces, es la fuerza, el brazo y el seno de el ángulo entre los dos para asegurarse que sea justamente la componente tangencial. ¿De acuerdo? Entonces aquí voy a colocar así. R, F, seno del ángulo, y esto que está aquí es la componente tangencial. Ahora bien, nosotros, además de eso que tenemos allí, que esta sería la magnitud del torque, ¿m? Nosotros sabemos que en lo que venimos trabajando, la aceleración angular tiene un carácter vectorial. Como la masa, es decir, el momento de inercia es un escalar, necesitamos que el torque sea vectorial. Y además que sea paralelo a la aceleración angular. Entonces, vamos a asignar lo siguiente. Para que sea vectorial, vamos a decir que el torque es igual a R. Ya sabemos que la posición es un vector cruz F. Vamos a utilizar el producto cruz. ¿Por qué? Porque el producto cruz entre estos dos vectores nos da absolutamente toda la información que nosotros queramos. Primero, si este es R, y recuerden que uno puede trasladar los vectores, digamos, acá está F, la magnitud del producto cruz es justamente el producto de las magnitudes por el seno del ángulo entre ellos. En este caso, phi. Entonces, la magnitud nos las da correcta. Ahora, el producto cruz me da una dirección. ¿Y cómo la calculo? Con la regla de la mano derecha. Y la regla de la mano derecha establece que yo pongo mis dedos en la dirección del primer vector. Puedo hacerlo así o así. Pero los enrollo en la dirección del segundo vector. Aquí no me funciona, entonces volteo mi mano y aquí sí funciona. Los enrollo en la dirección del segundo vector y el pulgar me indicaría la dirección del tercer vector. En este caso, si estos dos están en el plano, el torque saldría del tablero. ¿Mm? Eso quiere decir que el torque es perpendicular a la fuerza y es perpendicular al brazo. En este caso, el torque que funciona sería con 2 e iría hacia afuera. ¿Listo? Entonces, esta es la definición de torque. En lo que nosotros vamos a trabajar inicialmente, nosotros no tenemos cambio en el eje en el que estamos trabajando, de manera que por un tiempo nos podemos olvidar del carácter vectorial del torque, mantener únicamente trabajar con
magnitud, pero el torque, al igual que la aceleración angular, es una cantidad vectorial y viene dada por el producto cruz entre el vector de posición de donde se aplica la fuerza y la fuerza como tal que se aplica en ese punto. ¿Listo? Copien, por favor. No sé si tengan alguna pregunta. Vale, muy bien. En la siguiente parte, entonces, nosotros vamos a mirar, ya teniendo la definición, esto es una definición, vamos a definirlo así, ya teniendo la definición de torque, vamos a mirar cómo esa definición aplica a un sistema de partículas que están en posiciones rígidas las unas con las otras. ¿Listo? Entonces copien por favor y ya continuamos.